al próximo panel, a mí me gustaría decir a ustedes que Bloomberg Link hace este tipo de conferencia en todas partes del mundo. Son más o menos 30 conferencias por año. Y la próxima conferencia es una cumbre en Canadá el 21 de mayo y después una cumbre de Brasil en Nueva York el 10 de julio. Si ustedes tienen interés, pueden ir al website de bloomberglink.com. Y este evento está en transmisión en vivo por el sitio web de elfinanciero.com.mx y también en las terminales Bloomberg Live Go. Bueno, por la mañana tuvimos muchas discusiones provechosas, ojalá que hayan sido provechosas para ustedes también. Tuvimos la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Economía, y ahora tenemos el honor de la presencia del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Y para hacer la entrevista con el Procurador, invito al stage a Carlos Manuel Rodríguez, que es el jefe de noticias para Bloomberg aquí en México, y el señor Procurador. Muchas gracias. 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 Pues muchas gracias, Procurador, por estar con nosotros. Gracias a la audiencia. Como vayan regresando al almuerzo, les damos la bienvenida. Procurador, esta pregunta no nada más se la hago como periodista, sino también como sociedad mexicana. ¿Qué herramientas nos va a poder ofrecer? ¿Qué herramientas nos sugiere utilizar para poder medir la eficiencia, el éxito o no que se tenga de la llamada nueva estrategia de seguridad? ¿Cómo podemos saber si realmente experimentamos una mejora o si simplemente los periódicos están más callados que antes? Mire, indudablemente tendrá que darse en función de lo que, independientemente de la nueva estrategia, estamos creando como nuevas bases de información. Es tan importante para ustedes saberlo como para nosotros. Yo no creo que pueda establecerse una estrategia que pueda tener éxito si no somos capaces de medirla, de podernos dar cuenta en qué momento es acertada, en qué momento tenemos que hacer correcciones, en qué momento podemos que actuar de otra manera. Y estamos creando, junto con toda la nueva estrategia, las formas de medirla, de poder ubicarla. Y una buena parte de estas formas de medición tendrán que ser públicas. Eso será lo que les sea útil. No lo esperen muy pronto, espérenlo en meses. ¿En cuánto? Perdón? En meses. En meses. Y se medirá más lo que sabemos, asesinatos, ¿qué otras cosas se pueden medir que sean? Mire, la manera más clara de medirlo son los propios documentos oficiales. Se registran oficialmente muertes, delitos por materia, tipos de delincuencia, tipo de sentencias, que es muy importante. Tenemos que mejorar en mucho la calidad de las averiguaciones para que las sentencias sean justas, y ser justas implica que el inocente debe de salir, pero el culpable no. Y en consecuencia eso también es medible y tendrá que hacerse. Procurador, no le tocó escuchar algunos de los paneles anteriores, pero hubo un comentario muy relacionado a las tareas o logros que se ha dado a la Procuraduría recientemente, con el calificativo de justicia selectiva. ¿A qué va esto? Y no es novedad para usted, sabe que es una pregunta muy presente desde que se arrestó a la líder del sindicato de maestros. ¿Es esto una nueva estrategia o simplemente a ella le tocó para darle el mensaje a otros? La justicia no puede tener calificativos, o no es justicia. Una justicia selectiva sería para mí tan antinomia como lo es el término que utilizan en algunos sistemas judiciales de justicia de oportunidad. La justicia tiene que serlo. ¿Por qué se dio este caso? Pues porque es el que se tenían los elementos suficientes que constituyeran un delito. Me han preguntado muchas veces lo que usted me pregunta y me dicen, ¿se habla de que hay otras gentes que pudieran estar? Yo no puedo actuar en función de lo que se habla, tengo que... y que me permite adelantar. Ya verán otros casos, muchos más.
se está acumulando evidencias contra muchos exfuncionarios. A ver, Podríamos no esperar, estamos específicamente sin nombres, buscando funcionarios a quien meter a la cárcel, porque eso sería justicia selectiva. En nuestro trabajo tenemos que recibir, recoger, analizar todos aquellos elementos que nos hagan pensar que existe un delito. No pensamos en quién lo cometió, pensamos en la existencia. No en función de una persona, sino en función de los hechos que constituyen un hecho delictivo. Todo esto lo conforma la nueva estructura jurídica que hemos venido construyendo en el país, en donde se le da mucho valor a lo que significan valores fundamentales para una vida en sociedad correcta, como la presunción de inocencia, por ejemplo, como el respeto a los derechos de todos, no solo de los delincuentes, de todos. Y a esto nos lleva esta nueva... Entiendo claramente que no lo están buscando ustedes, quizás la manera en plantear la pregunta. Los hechos, evidencias, los están llevando a ustedes a que quizás podamos esperar en los próximos meses o en algún momento en el próximo año cargos contra... Lo que tiene que buscar la Procuraduría, lo que tiene que procurar la Procuraduría, el pleonasmo vale aquí, es justicia. Y hacer justicia implica no ver quién, no tener señalado a quién sí y a quién no, sino quién hizo o quién no hizo. Cambiando ligeramente de tema, la unidad de inteligencia para evaluar casos de lavado de dinero, ¿cómo podremos saber qué éxito? También ya hay casos que se están armando, porque como medio, le digo, nos enteramos más de este tipo de casos por audiencias en el Senado de Estados Unidos que por autoridades mexicanas. Sí, sin duda alguna es una de las bases que yo creo darán sustento a lo que llamo la Procuraduría del futuro. Mire usted, uno de los grandes problemas que nos genera la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada, es el poder que acumula, al mismo tiempo que acumula dinero. El poder acumulado es el que nos hace mucho daño. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que golpear primero para poder realmente resolver el problema de la inseguridad. Creo que la fuerza para combatirla nacerá, primero, de un esfuerzo que se está haciendo de una gran coordinación, segundo, de la capacidad de poder tener los elementos estratégicos, científicos, técnicos, que nos pongan a la altura de un problema del tamaño del problema que tenemos y que produce este tipo de actividades. En su opinión, ¿cuál es el tamaño de ese problema que tenemos? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Por último, antes de pasar a la parte del panel con el resto del equipo, le preguntaría, la investigación sobre la explosión de Pemex, están ya muy cerca de anunciar los resultados. ¿Qué hasta ahora le da certeza a usted que nos puede compartir? Mire, ya comentamos primero lo que más preocupaba a la sociedad. Quedó claro con el estudio pericial de muchas empresas, incluso extranjeras y de la propia Universidad Nacional, que fue una explosión de gas. Nuestra duda era de dónde había salido el gas y si había responsabilidades. El de dónde tenemos ya ubicadas las 3 posibles fuentes de explosivo. Lo que ahora no sabemos es cuál de las 3, o si las 3 juntas, fueron las que provocaron la explosión. Estos están haciendo peritajes en Chicago y en la Universidad Nacional que nos van a determinar algo que los técnicos llaman el ADN del gas que explotó. No tengo la menor idea de cómo lo hagan, pero me dicen que eso funciona. Y en base a eso podremos determinar si fue alguno de los 3 elementos explosivos, que era el gas metano que sale de las columnas de cimientos. De las columnas de yacimientos. De las columnas de los cimientos. Okay. El lugar además tiene todas las condiciones para esto, ya se arregló, ya se ventiló para que no se vuelva a acumular gas. O una tubería muy vieja de gas que había dejado gas encapsulado durante muchos años y que la primera, si usted recuerda, la primera evidencia que tenemos fue una válvula que se había roto. Bueno, pues seguramente esa válvula es la que permitió la salida del gas que se acumuló en la parte alta, porque el gas natural, contra lo que dicen los que nada más comentan, se va hacia arriba, no como el gas LP que se va hacia abajo. Se acumuló en la parte alta en un porcentaje de explosividad suficiente
pero no suficiente de intoxicación, porque se hubiera podido detectar, junto con los solventes que se estaban utilizando para esta emisión de gas natural metano del subsuelo, que lo siguen detectando. Sí, en cantidades muy bajas, pero al paso de mucho tiempo pudo haberse acumulado en la parte alta por la inexistencia de ventilación. La forma en que se resolvió fue tan sencilla como ventilar la zona. Muchísimas gracias, procurador. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros panelistas. Encantado. ¿Me quedo aquí? Sí, por favor. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buen placer. ¿Qué tal? Nuevamente. Bueno, Buenas tardes. una introducción nada más. Tenemos a Naja Catán, es reportera de Economía y Política, para moderar este panel que va a tocar asuntos de infraestructura, oportunidades de inversión y el tema de seguridad. Gracias. Quisiera presentar a los panelistas. Pues ya fue presentado el procurador Murillo Karam. Muchas gracias por participar. A mi izquierda tenemos Héctor Grisi, CEO de Credit Suisse México. De su lado tenemos Jonathan Davis Arza. Tenemos Duncan Wood, director de México del Mexico Institute en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Anteriormente, Dr. Wood era director del programa de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Buenas tardes. Y finalmente Frank Holder, que es presidente regional para FTI Consulting, una firma mundial de asesoramiento empresarial. Muchas gracias por venir al panel. Procurador, el presidente ha dicho que podría tardar más tiempo que inmediato, tal vez un año, para realmente ver resultados de nuevas estrategias contra el crimen organizado. ¿Cuál podría ser un benchmark de resultados que podemos ver o queremos ver en más o menos un año? Y es también para todos los panelistas. ¿Cuál sería qué? Un benchmark, pues un resultado o serie de resultados que podremos esperar para ese entonces. Bueno, mire, el primer resultado que vamos a esperar es que nosotros estemos seguros de que ya bajó. Y eso yo creo que lo podemos sentir en el momento en que usted pueda permitir que su familia, sus amigos puedan salir a la calle con mayor certeza de que no van a ser dañados o asaltados. Ese sin duda será el síntoma que valga, el de la seguridad que cada uno de nosotros sienta. Pero independientemente de eso, pues tendremos que verlo en función de la disminución de la violencia y de la disminución de aquellos delitos que son mayormente lesivos a la sociedad, los que mayor corroen a la sociedad, que son a los que el presidente ha indicado se les dé una mucho mayor atención. Esto no implica que los demás no se atiendan, pero asegura que con una atención más profunda, más científica, más ordenada, más organizada, más coordinada entre todas las fuerzas que tienen que actuar, podamos realmente empezar a dar esos resultados. Es la misma pregunta que me hacían hace un rato, ¿cómo medirlos? Bueno, si queremos realmente empezar a resolverlo, nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de medir lo que estamos haciendo para poder corregir cuando estemos cometiendo errores. ¿Alguien en el panel quiere también hablar sobre qué es lo que se puede esperar, quisieran esperar en más o menos un año? Bueno, si puedo, es que estoy totalmente de acuerdo con el señor Murillo Karam en cuanto a lo que estamos buscando en México ahorita, es de que podemos garantizar el Estado de Derecho, ¿no? De que la vida es más predecible.
que en todas las partes del país, no solamente aquí en el centro, pero en las partes del país como Tamaulipas y Ciudad Juárez, por ejemplo, en algunas partes de Veracruz, la gente puede vivir en paz. Y los indicadores que estamos buscando, obviamente, una reducción en los niveles de violencia, una reducción en los niveles de corrupción, pero también la percepción de la gente es muy, muy importante, porque cuando viajas por este país, y estuve hace 2 semanas en Mexicali y Tijuana, 2 ciudades que han hecho grandes avances en la seguridad pública, ahí tienen muy bien medido los niveles de violencia, los niveles de otros tipos de crimen, y están muy conscientes de que cuando puedes tener un impacto en algún área del crimen organizado, surge otro problema. Entonces es un reto que cambia y evoluciona de mes a mes. Entonces yo creo que en México, como en todos los países, no podemos decir que vamos a derrotar al crimen organizado. De la gente aquí en México. Y seguridad, hay mucho optimismo que va a haber muchas oportunidades para invertir en infraestructura durante la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto, especialmente con una reforma energética que puede atraer más compañías a este tema en México. Por otro lado, México ha tenido un entorno de inseguridad. La administración pasada vidas perdidas, esta es una cifra de parte de Milenio. Entonces, ¿qué son los retos de seguridad para compañías que quieren invertir en México? Héctor, si quiere empezar. ¿Cómo queda? Bueno, digamos, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a invertir básicamente en proyectos de infraestructura. Consideramos la infraestructura como una enorme área de oportunidad en México, todavía más enriquecida con todas las reformas estructurales que estamos viendo que están avanzando muy rápido y con una decisión fuerte del presidente de la República por arreglar todos los problemas que tenemos. En términos generales yo diría que el capital por mucho sigue viniendo a México y yo pienso que continuará siguiendo su paso y canalizando recursos a este país. Pienso que la inversión extranjera directa va a crecer mucho hacia adelante y creo que como retos, pues uno de los más importantes en términos de seguridad tiene que ver con la justicia, con la impartición de justicia, con la aplicación del derecho, del Estado de Derecho. Entonces, aunque las leyes pueden seguir perfeccionándose, creo que más haríamos si lo que tenemos se hace cumplir cabalmente. Y esto será un esfuerzo, yo creo, combinado entre los estados de la República, la Federación y los ¿Es un síntoma de algo en específico? Frank, si quiere abordar. Bueno, yo creo, por empezar, creo que ha sido muy positivo el discurso de casi toda la gente en el Summit sobre México en general hoy, pero reconocemos que en el índice global de competitividad, México aún figura debajo de Brasil, que para mí no es tan así en términos reales, ¿no es cierto? Parcialmente porque tienen puntaje malo en corrupción, seguridad, violencia y una parte también en cuestiones de infraestructura. Eso en parte puede ser por percepción y en parte puede ser por realidad, ¿no es cierto? Porque las dos cosas entran en juego aquí. Y un poco cuando uno ve esta policía
de vigilantes o grupos de autodefensa o pueblos que se organicen. Esto es un síntoma muchas veces de una falta, una pérdida de control del gobierno central en lo que es el hacer regir la ley o el control, digamos, de una cierta geografía, y debe ser tomado muy en serio en términos de cómo atacar el problema, porque uno no quiere que eso conlleve después a una situación de creación de paramilitares o creación de vacíos de orden, de ley, digamos, en un país. Sin embargo, puede ser utilizado productivamente si es que no está siendo patrocinado por el crimen organizado, porque en algunos casos vemos que es muy posible que se hayan autoorganizado con fondeo, digamos, de elementos criminales. Entonces, en ese caso, parte de la plataforma del presidente Peña Nieto ha sido basado en prevención, y parte de prevención de delito tiene que ver con policía comunitaria o el involucramiento de la comunidad en lo que es el orden y la seguridad de la comunidad. Pero no puede reemplazar eso, digamos, los derechos que son del Estado, de hacer justicia, de detener, de reprimir, etcétera. Pero el plataforma en sí es una plataforma que creo que tiene sentido y está basado en la experiencia de muchos países. Es prevención, es inteligencia, tratar de llegar más arriba en vez de estar batallando más abajo. Es inversión. Este año se van a invertir $1.000 millones en prevención de violencia, por ejemplo, en esa área. Es coordinación. Sabemos que hay mucho gasto en seguridad del Estado, pero no está tan coordinado, y eso es lo que genera mucho mayor eficacia en términos de hacer regir la ley. Y de alguna forma es entonces, los dos tienen una corresponsabilidad de atacar ese problema en la frontera. Procurador, ¿qué piensa de ese? Mire usted, el Estado de Derecho consiste en organizar a un pueblo, a una sociedad, a un conjunto de gentes que viven en un territorio determinado y que se han creado una serie de normas y de reglas para poder vivir en conjunción. Es el respeto a esas normas y a esas reglas lo que logra la armonía de una sociedad y lo que permite que pueda marchar adecuadamente. Cualquier cosa que usted me pregunte, en este caso, la existencia de grupos que se autoarman para una autodefensa, rompe las reglas. Rompe reglas que son fundamentales para poder vivir en paz. Usted y yo tenemos que saber cuáles son las reglas, no solo para poderlas cumplir, sino para poder saber hasta dónde alcanzan nuestros derechos. Y no puede nadie irrumpirlas de la noche a la mañana o por voluntad propia, porque entonces la aplicación de la ley es crucial. Bien dice, puede ser utilizado ese ánimo, esa intención, esa capacidad, esa posibilidad de ciudadanos que de buena fe pretendan auxiliar al Estado. En esas reglas que nos dimos, en esas normas que nos dimos. Nuestras leyes prevén esas posibilidades, pero requisitan con propósitos ajenos. En el mundo hemos podido ver en muchos casos y utilizarla para fines distintos. En consecuencia, el Estado tiene la necesidad y la obligación de hacer lo que hemos estado haciendo: desarmar a los grupos que no aceptan el desarme por la vía de la tranquilidad, analizar sus condiciones y en los casos en que ha habido necesidad hemos consignado. Lo seguiremos haciendo. La única forma de hacer valer el Estado de Derecho es aplicando la ley, sin distingos, sin miramientos y con el propósito de hacer justicia. Sí, rápidamente, es que si legitimizamos a estos grupos, existe un gran riesgo para el país. De que, bueno, la definición básica del Estado es de que tiene un monopolio sobre el uso de la violencia legítima. Y esto tiene que ser. Estos grupos respondieron a la ausencia del Estado en sus áreas. Entonces, el Estado tiene que responder por meter fuerzas legítimas en sus áreas para protegerlos. Si no, vamos a ver mucho más de este fenómeno en el futuro. Pero estoy de la opinión de que es muy, muy riesgoso de legitimizar a ellos, porque esto no es su función. La función de la sociedad es de
de identificar problemas tal vez, de realmente responder con otros tipos de organización, pero no la violencia, para nada. Bueno, regresando un poco al tema de infraestructura, Jonathan, ¿qué tipo de retos y oportunidades estamos viendo ahora en México en ese área? Jonathan. Mira, la verdad de las cosas es que todo va a donde lo que decía el señor procurador al principio, y todo se basa en una percepción. Sabemos perfectamente que el país tiene retos importantes en la cantidad de infraestructura que tiene que invertirse para que el país pase hacia la siguiente fase. Yo creo que hay una sintonía perfecta entre lo que la iniciativa privada y el gobierno saben que se tiene que hacer, y creo que hacia ese sentido vamos. Pero es importante también entender, y en el negocio que nosotros estamos, que es precisamente traer inversionistas hacia esos proyectos, entender exactamente qué es lo que ellos analizan para poder tomar decisiones y manejar una toma de decisiones. Un punto importante fue el primer estudio que hizo el INEGI en el 2012, en el que básicamente por fin tenemos datos duros en cuanto a lo que cuesta la violencia en el Producto Interno Bruto. El dato estimado que sacó fue de alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto, lo que cuesta la violencia en el país. En cuanto a cómo se divide ese 1.5%, pues se divide en varias cosas, entre el gasto que se tiene que hacer para cuidarse, cuidar a la gente que trabaja, lo que cuesta la parte de robos, extorsiones, secuestros, etcétera, y una serie de cosas. Pero ha venido un cambio interesante dentro de este proceso, en el cual la gente que está viendo la inversión a México percibe que el riesgo está cambiando, y lo estamos viendo día a día entre las nuevas inversiones que hay, los cambios que han habido. Hay, por ejemplo, datos duros en cuanto a que la renta de propiedades industriales para plantas y para centros de distribución, etcétera, en la frontera ha venido incrementándose de manera sustancial en los últimos 18 meses, y hemos visto incrementos que van del 10 al 15% de las rentas. Eso no había sucedido desde la firma del Tratado de Libre Comercio y de los años posteriores, en el 96-97, en el que entramos en una fase. Entonces, vemos una estructura de percepción clara en la que la gente entiende que tiene que invertir, que es el momento de hacerlo. Hay las condiciones adecuadas desde el punto de vista financiero, y la gente empieza a percibir que desde el punto de vista de seguridad empiezan a mejorar las condiciones. Entonces, y por el otro lado, que es muy importante, es el solventar la toma de decisiones para que la gente, cuando tiene ciertos requerimientos en un cierto proyecto, en un lugar complicado, tenga el soporte del Estado para lograr ese proyecto. Esa es una parte que se está empezando a conjuntar. La gente, los inversionistas extranjeros que estamos viendo, pues están sintiéndose con mucho más animados a entrarle a ese tipo de proyectos. Estamos trabajando ahorita en la primera colocación de una empresa de energía en México, con infraestructura de energía en varios lugares del país, en lugares complicados del país, y los resultados los van a ver ustedes, son muy exitosos. Las debemos estar colocando el día de mañana, y la verdad de las cosas es que los resultados son muy buenos. Entonces, si hay una combinación de buena percepción y con acción por parte del Estado, creo que se puede lograr vamos a decir, la situación adecuada para que se logre esa inversión. Héctor, ¿también estás viendo este cambio de percepción? Sí, yo también estoy viendo eso, digamos. Yo pensaría que, digamos, sin ser un experto y de manera más intuitiva, que habría que clasificar mejor cuando hablamos de violencia de a qué nos referimos, ¿no? Porque no toda la violencia afecta al clima de negocios en el que estamos, ¿no? Entonces solo una parte sobre funcionarios de las empresas, o la extorsión sería más directamente asociada a los negocios. Yo pienso que el gobierno debería y eso es lo que pienso que están haciendo, utilizar estos sistemas de inteligencia para poder detectar dónde se van esos recursos producto de esta actividad ilícita, y poder asegurar esos fondos, ¿no? En la medida que los delincuentes se vean privados de los recursos, pues la naturaleza de su actividad deja de tener bastante sentido, ¿no? Entonces, digamos, yo diría que en general
por lo menos el tipo de inversionistas que vemos nosotros, que son inversionistas institucionales, inversionistas calificados, pues no han retirado recursos del pool de fondos que están disponibles para hacer las inversiones, y al contrario, pues hemos visto una buena recepción, ¿no? Apenas en diciembre pasado pudimos colocar una fibra por más de 1,000 millones de pesos, que estuvo muy bien subscrita, y pues creo que los resultados están apuntando a que las expectativas que tienen los inversionistas son positivas, en el sentido de que las autoridades tendrán las herramientas y tendrán los mecanismos necesarios para ir haciendo que el crimen decline. Procurador, a pesar de esta confianza que estamos viendo en México de parte de los inversionistas, la nación sigue atrayendo menos inversión extranjera directa que países como Brasil. El año pasado era cerca de un cuarto de lo que Brasil había atraído. ¿La violencia tiene algún impacto en ese tipo de inversión? Mire, yo creo que el mismo ejemplo que usted pone nos deja claro que no es el factor en este sentido, en este caso específico, porque menciona usted el caso de Brasil con México. Tenemos exactamente las mismas cifras de violencia y en algunos casos Brasil nos supera. No fue el factor. Yo creo que el factor será la gran confianza que genera un gobierno que está decidido a aplicar estrictamente las normas establecidas, es decir, la certeza de quien viene, de que sabe a qué se atiene, de que sabe con qué va a actuar, cómo va a actuar y cuál. Es justamente la certeza, y la certeza jurídica es crucial. Creo que la construcción de eso es fundamental para poder hablar de un crecimiento mucho más rápido y mucho más elevado. Y creo que eso se va a dar, así que estoy casi, me podría decir, convencido de que en poco tiempo veremos un crecimiento que es también, al mismo tiempo, retroalimentador para poder eliminar las condiciones delictivas que se dan. Porque una buena parte del impulso, del estímulo a la creación de delincuencia radica en el hecho de que no se den oportunidades a una buena parte de la población. El mismo desarrollo va a generarlas y el mismo desarrollo va a empezar a retroalimentar la posibilidad de componer y resolver este asunto. Comentando algo sobre lo que dice el señor procurador, creo que en ese sentido es muy importante. Yo creo que el asunto de la seguridad hasta cierto punto no previene la inversión, y cuando se tiene un cierto proyecto con las condiciones adecuadas, la seguridad se convierte más que en un factor decisivo para el hacer o no la inversión, en una premisa dentro del costo de la inversión. Yo creo que ese es un punto sine qua non en el asunto. O sea, yo creo que mientras tengamos las condiciones de desarrollo económico y que se perciba que se pueda círculo virtuoso, como comentaba el señor procurador, de tener desarrollo, de tener que las cosas empiecen a funcionar. Es como lo que comentábamos ahorita en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? En el momento en que se empieza a ver que la maquila empieza a funcionar, que se empieza a desarrollar, que la gente empieza a querer volver a invertir, automáticamente disminuye el crimen organizado y empieza a funcionar el asunto. Entonces, yo creo que, y como lo que hemos visto en los muchos de los casos que hemos visto, que es la parte importante es que la gente cuantifica cuánto me cuesta el asunto de la seguridad y de ahí toma en cuenta la inversión. Si logramos erradicarla, pues va a ser mucho más barato invertir en México y mucho más interesante, ¿no? Yo quería decir también que la violencia no es el único aspecto de la inseguridad. O sea, y el enfoque que ha hecho el gobierno tiene que ver con muchas cosas más que solamente bajar el nivel de violencia, porque el costo en realidad para un empresario que está pensando invertir en el país
no piensen necesariamente en hechos violentos que afectan más a la población, a lo mejor que una inversión, pero sí la inseguridad que proviene del crimen organizado genera corrupción y debilidad en las instituciones, y eso atenta contra la inversión. Entonces el plan de anticorrupción y el plan de atacar al crimen organizado es fundamental para que México sea competitivo para atraer inversiones, porque en el mundo de hoy el capital va a donde va a conseguir el mejor retorno con el menor riesgo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar para ser predecibles, pero además para que las reglas del juego sean iguales para todos y no tener un costo extra difícil de medir que viene de crimen organizado, corrupción y de eso la inseguridad en sí. Si puedo comentar algo, es que estamos enfocados obviamente en el sector privado ahorita, pero obviamente el crimen organizado está impactando también sobre las empresas públicas en este país, sobre todo en Pemex, ¿no? No sé si hoy hemos discutido el tema del robo de crudo de los oleoductos, que ha sido un gran problema en este país durante años, pero ya con la mezcla del crimen organizado se está volviendo más profesional, ¿no? Y lo vemos en las áreas del país en donde realmente tenemos un gran problema de seguridad. En Tamaulipas, por ejemplo, en Veracruz, en Sinaloa, estamos viendo que está aumentando el robo de crudo de los oleoductos. En los primeros 6 meses de 2012, robaron 1.8 millones de barriles de los oleoductos. Esto significa que durante el año se siguió el patrón y en 2011 fueron 3.35 millones de barriles. Que tal vez el año pasado 3.6 millones de barriles se robaron. Esto significa más que $1 millón. Entonces es mucho dinero, y este dinero obviamente no va a la empresa pública, va al crimen organizado, que es un gran problema. Y también existe un problema de la seguridad pública en cuanto a la gente que se lastima en estos incidentes. Entonces, yo creo que es un problema muy grande. Y nos enfoquen en el impacto del crimen organizado y de la inseguridad en el sector energético. Muy bien, como mencionó Héctor. Es que estamos viendo de que las grandes empresas que van a venir a México si tenemos una reforma energética no se van a preocupar mucho por la inseguridad aquí, porque la verdad es que ya están operando en partes del mundo que están mucho más peligrosos que en México, mucho más. Entonces ya es como un supuesto en su negocio. Pero si tenemos una reforma en el sector de shale, yo creo que vamos a ver obviamente una ola de empresas más chiquitas. Y para ellos el costo de la violencia, el costo de la inseguridad es mucho más alto. Y eso lo vemos en toda la economía en México. Yo creo que son las empresas más chiquitas que están pagando un costo más elevado. Lo vemos en lugares como Monterrey, en donde los restaurantes, los bares no pueden abrir por la noche. Lo vemos incluso en Cuernavaca, que el sábado por la noche es tranquilo, es que demasiado, ¿no? No es como fue hace... En preparar, por ejemplo, el país de esta nueva inversión que puede venir por las reformas. Naturalmente. Realmente, bien lo dicen, el programa que planteó el presidente es muy completo. Está viendo el problema de la seguridad inmerso en la cantidad de variantes que lo alimentan, que lo hacen crecer, o que impiden que se le combata adecuadamente. Lo primero que hay que atender son el área de oportunidades. En general, las oportunidades, la oportunidad de comer, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de crecer, la oportunidad de vacacionar, la oportunidad de tener cultura. Todas estas áreas tienen que empezar a resolverse, empezar a quitarse el tapón que admite que cualquier ciudadano mexicano tenga acceso a ello. El asunto de la seguridad es un asunto vital para el país. El hecho de que resolver la seguridad nos sirva además para alentar la inversión es un plus, pero por el simple hecho de vivir en el país, en sociedad, estamos obligados a combatir la delincuencia. Estamos obligados a hacerle sentir al ciudadano mexicano que vive ahorita, con la inversión que hay ahorita, en las condiciones que hay ahorita, que puede vivir en paz, que tiene derecho a vivir en paz. Entonces, no podemos minimizar el esfuerzo en el tema. Me preguntaba hace un rato la persona que me entrevistó si era un problema grave. Muy grave, muy grave. El hecho de que usted no pueda o no esté segura en su casa
cuando sus hijos salieron, es un problema grave, muy grave. Y si además esos hijos corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados, el problema es todavía más grave. Por eso el esfuerzo está enfocado a ello. Por eso se ha hecho un enorme trabajo en el ánimo de encontrar los verdaderos elementos que nos permitan combatirlo con certeza. No para el espectáculo, no para el show, no para la presencia, para la realidad mexicana. El mejor resultado será, se lo dije antes, se lo repito ahorita, que usted y yo nos estemos en paz y nos sintamos tranquilos en la calle o en nuestra casa. Adrián, antes de que nos vamos, ¿hay preguntas de la audiencia? De preguntas. Una pregunta acerca del ataque en es para el Procurador General. El ataque en Tres Marías, donde resultaron heridos 2 agentes de la CIA, la persona quiere saber si ya se emprendió una investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por qué posibles cargos. ¿Y por qué no qué? ¿Y cuáles posibles cargos? Sí, hay una investigación, hay consignados. Esto se hizo en el gobierno anterior. Nosotros le hemos dado una revisada posterior y quiero decirles que invité a los cuerpos policíacos de los Estados Unidos, en su calidad de víctimas, para que estuvieran presentes en la investigación, en la revisión de la investigación. Y nos hemos acercado mucho en cuanto al criterio de lo que sucedió. Hay consignados, pensamos que es justa la consignación, que es correcta. Analizamos mucho la posibilidad de intención, no la encontramos, pero independientemente de ella, hay elementos claros en la actitud, en la conducta de los individuos que participaron, que hacen absolutamente imprescindible la consignación y esperamos una sanción fuerte para quienes participaron en ella. Y quiero decir que hay un enorme acuerdo mexicano, muy largamente el tema. ¿Tenemos tiempo por uno más o ya? La otra pregunta para el procurador: ¿cuáles serían los elementos centrales que están buscando conseguir para asegurar la vigencia cabal del Estado de Derecho, que es fundamental para accionar a la economía? ¿Cuáles serían los qué, perdón? Discúlpeme que no le oiga bien, se oye muy... Yo tampoco. ¿Cuáles serían los elementos centrales que están buscando conseguir para asegurar la vigencia cabal del Estado de Derecho? El elemental. Cualquier Estado puede mantener vivo, vigente y puro un Estado de Derecho si existe confianza. Si los ciudadanos tienen confianza en el gobierno y creen en él. Si el gobierno tiene la certeza y la seguridad de que sus ciudadanos se están manejando en los términos de las reglas que se están dando. El problema de hoy de este país es falta de confianza. En consecuencia, el reto es restaurar la confianza y generar la credibilidad. Ese es el elemento central que nos va a permitir restaurar la vida pública de México. Muchas gracias. Muy puntual. Se acabó. Gracias. Muchas gracias. Procurador. Muchas gracias. Gusto verte. Bueno, una actualización de los mercados. La bolsa mexicana, el IPC, es el único índice de acciones que no está en el rojo hoy, pues el tono de los mercados en general es muy negativo, pero América Móvil está en alza, en parte por los comentarios de García Moreno aquí con nosotros, de mucha tranquilidad con relación al proyecto de competencia en telecomunicaciones, y también debido a que América Móvil ha acelerado las compras de acciones. Y para el próximo panel tenemos una entrevista de Carlos Manuel Rodríguez con Juan Pablo del Valle, que él es presidente de Mexiquén. Carlos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos. Un honor estar conversando con Juan Pablo, una empresa que ha sido
pues protagonista del mercado mexicano. Ya escuchábamos el cierre de la bolsa y uno no puede dejar de pensar en el desempeño que ha tenido en la bolsa Mexichem, no recientemente, sino en los últimos 5 o 10 años, bajo cualquier parámetro. No solamente es la de mejor desempeño accionario, sino es la de mejor desempeño midiendo por riesgo, quitando la volatilidad, sería una de las inversiones más seguras viendo hacia atrás. Así es, bueno, estamos muy orgullosos de que nuestro valor de mercado en 10 años se ha multiplicado. El año pasado, decía en mi carta el informe anual, por 44. Si sacamos el mismo múltiplo durante el 2012, estamos en 70 y tantas veces. Hemos tenido un pequeño ajuste de la acción, pero definitivamente vamos a seguir agregando valor y creciendo, y esperamos que la tendencia de esos múltiplos continúe. El ingrediente crucial para este crecimiento del que estamos hablando ha sido adquisiciones. No ha sido únicamente el crecimiento orgánico, sino ir a buscar agresivamente. Y sobre eso quisiera preguntarte, porque a medida que crecen más, los deals resultan más complejos, resultan más grandes, más desafiantes. No es lo mismo ir a buscar un target en Guanajuato, en Monterrey, que ir a Kawasaki o Kanpur. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ven hacia adelante? Pues mira, lo primero que te diría es, tienes toda la razón, gran parte del éxito han sido las adquisiciones, pero yo eso agregaría las sinergias que se han generado de adquisiciones muy bien enfocadas. Siempre hablamos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros competidores. También es cierto que ahora las adquisiciones pues son en Asia o pueden ser mucho mayores y conllevan diferentes retos. Sin embargo, te puedo decir que gracias a nuestra adquisición de Wavin en Holanda en mayo del año pasado, hoy podemos pensar que tenemos una plataforma que nos puede hacer crecer hacia el Medio Oriente, hacia Rusia, hacia Asia, en la solución de soluciones integrales, que si fuéramos una compañía solo en México no tendría esa oportunidad. Por el otro lado, en el área de clorovinilo, platicábamos que la gran oportunidad de la integración al gas etano es muy importante. Esa integración no sería tan importante si no hubiéramos hecho las adquisiciones que hicimos, por ejemplo, en Colombia, de Petroquímica Colombiana, Alfagari en Estados Unidos, una adquisición que estamos cerca de completar en Estados Unidos. Eso nos da la masa crítica para poder pensar en una integración al etano, en donde necesitas inversiones billonarias para, por ejemplo, hacer un cracker que si tu consumo es muy pequeño no puedes hacer. Entonces, los retos son distintos, pero yo te diría que las oportunidades hoy son mayores. Una adquisición que están por hacer. Dime un poco más hasta donde puedas sobre eso. ¿En cuánto tiempo estamos hablando y de qué tamaño y en qué sector es la adquisición? Mira, yo esperaría que en un par de semanas estemos listos para anunciar una adquisición en el sector de plásticos en los Estados Unidos. En cuestión de meses, si todo sale bien, estaremos también anunciando una adquisición en el área de la florita, de derivados de la florita. Nuestra estrategia, como saben, es la integración vertical. Empezamos con la florita, luego el ácido fluorhídrico, luego los refrigerantes. Ahora seguimos adelante y estamos pues en pláticas para comprar una compañía que nos va a agregar valor en ese sentido. Las dos son adquisiciones de entre 200 y 300 millones de dólares y creemos que sí se van a dar. Por el otro lado, también creemos que con los 1.200 millones de dólares que sacamos del mercado y la confianza que nos dio el mercado, vamos a lograr en el tiempo hacer adquisiciones transformacionales. Y hablar de adquisiciones transformacionales es hablar de duplicar nuestras ventas, de duplicar nuestro EBITDA consiguiendo sinergias. Esas no las prometo ni en semanas ni en meses, pero sí vamos a decir que entre 12 y 18 meses. Y tenemos nuestros ojos bien puestos, no solo en estos pequeños, llamémosle add-ons a nuestras operaciones, pero en estas adquisiciones transformacionales. Hemos dicho que Mexichem este año está viviendo una etapa de ajuste, como la vivimos en el 2009. El 2008 y el 2009 fueron muy similares.
Nuestros inversionistas se han acostumbrado a que nosotros crecemos 20, 20, 20, pero cuando creces así tiene que haber años de ajuste. Este es un año de ajuste. Esperamos que nuestro EBITDA durante el 2012 sea similar al del 2011. Pero gracias a la asociación que estamos haciendo con Oxy, a estas adquisiciones, al joint venture con Pemex, creemos que 2013, 14 en adelante, el crecimiento va a seguir como ha sido en los años pasados. Muy bien. Hablabas del costo de esos 200, 300 millones de dólares, ¿es el costo que sería cada una de esas adquisiciones? Estoy hablando más o menos de las ventas. Ventas anuales. Así es. Perfecto. Oxy, lo mencionas también ahí. ¿Cómo va? ¿Qué tan optimistas sientes de que este plan que evalúan de un joint venture con ellos se concrete en una alianza? Muy optimistas. Es importante ver por qué Oxy es importante, que tiene que ver también con Pemex. La integración al gas etano representa una oportunidad para Mexiquem de 600 millones de dólares a levita sin tener que vender $1 más de resina. Estos son los números halagüeños, este es el mejor escenario. ¿Cómo se explica? El precio del etano hoy, comparado con el precio del etileno, tiene un diferencial de $1,000 por tonelada. Nosotros requerimos de 600,000 toneladas del etileno. Si hoy estuviéramos expuestos al etano, nos ahorraríamos 600 millones de dólares. Lo más rápido que logramos integrarnos al etano, el mayor ahorro que tendremos. Este diferencial se va a reducir porque hay inversiones en crackers que se están anunciando, se han anunciado más de 5. Y es por esto que nuestro anuncio del cracker con Oxy va muy bien. En este verano le vamos a dar muy probablemente el banderazo de salida. Estamos adelantados con permisos y lo que queremos es estar ahí lo antes posible para realmente capturar esta gran oportunidad de hoy, un poco más de $1,000 por tonelada. Ahora, no todo se da, no todo se concreta. No todo se da. También exploraban un deal en América del Sur. ¿Qué ha pasado con esa adquisición? Bueno, hablamos de esa adquisición durante el roadshow. Hicimos una oferta, hasta hoy no ha sido exitosa. No sabemos qué va a pasar. Yo en lo personal no estoy muy optimista con la probabilidad de éxito de esa oferta, pero bueno, el caso no se ha cerrado. En el foro de hoy que hemos tenido sale muy recurrente el tema de reforma energética, sin duda. Y ustedes, directo o indirectamente, son parte de ese sector. Ya lograron, después de casi 6 años de haber estado empezando con la idea de negociar y todo, que se completara el joint venture con Pemex, que se hablaría de un game changer, así lo habla la industria, porque puede servir para otras empresas. ¿Cómo va ese joint venture? ¿Cuándo va a empezar a operar y cuándo podríamos ver algunos resultados en los Va muy bien. Como bien decías, creo que una gran señal de la nueva administración fue haber aprobado en el Consejo este joint venture el primer mes de la administración, en enero. Estamos terminando los detalles de los contratos, etcétera, y esperamos para mayo ya poder operar el joint venture en Pajaritos. Como les decía, este es un año de ajuste para Mexiquem. Lo que queremos en Pajaritos es subir de 120,000 toneladas de monómero a 400,000 toneladas de monómero, hacer inversiones por más de 200 millones de dólares. Los activos pues no han tenido inversiones en años, y ese tipo de inversiones, ese tipo de incremento en la capacidad no se da de un día para otro, se va a dar entre 12 y 24 meses. Lo mismo el cracker con Oxy. Desafortunadamente nosotros quisiéramos que fuera en 2 meses, pero son inversiones de billones de dólares. En este caso estamos hablando casi de 1.5 billones de dólares, y los tiempos son entre 3 y 4 años. Mexiquem ha sido una empresa que busca mucho, y por eso adquiere tanto suministradores como clientes, con tal de estirar esa cadena productiva. Hay una pieza que faltaría, sería producción de gas. Hay otras empresas mexicanas que se han ido a Estados Unidos a explorar a campos de gas con el boom del shale gas. ¿Es algo que esté en el radar de Mexiquem? Puede ser una oportunidad a mediano o largo plazo. Nosotros siempre decimos que nos gusta tener foco, y el foco es hacer que el monómero de vinilo sea exitoso,
y que en vez de estar expuestos a los precios del etileno, que son caros, estemos expuestos a los precios del gas, en este caso el etano, que están a precios muy competitivos y van a seguir así. Si el día de mañana por la reforma podemos explorar nuestro propio gas en vez de comprarlo, pues sin duda es una oportunidad, pero hoy creemos que la gran oportunidad y el gran foco es entrar en ese diferencial que hoy es de $1,000 y que si tuviéramos nosotros el acceso a la compra del etano, no lo pagaríamos. En algún momento se podría considerar incluso, si se abre el sector, quizás no solamente gas, si se abren campos de crudo, que Mexichem considere alguna asociación. Mira, lo que vemos, Carlos, es que nuestros targets con clientes, proveedores, competidores, aún son tan importantes y como les decía, los que son transformacionales pueden duplicar nuestra venta, más que duplicar nuestro EBITDA. Vamos a seguir trabajando en ello. Cuando terminemos con eso, pues creo que sí podemos buscar tener terceras piernas, pero por el momento nuestra estrategia de integración, de foco, de enfocarnos en lo que sabemos hacer, ha resultado y queda mucho espacio para seguir trabajando en lo mismo. Eres también parte del Grupo Caluz. ¿Qué otras cosas podemos esperar del grupo? Pues bueno, mi cachucha es la presidencia de Mexichem, pero por supuesto también soy parte de la holding de Caluz y creo que el proyecto más interesante de Caluz es Elementia, y dentro de Elementia, esta compañía líder en materiales de construcción, el proyecto del cemento. Cementos Fortaleza hace una semana prendió su horno, ya está haciendo su clinker, ya está haciendo su cemento y creo que esto es muy importante para Caluz, para Elementia y para México, ¿no? Que haya un nuevo competidor en el cemento y pues también hoy Elementia es una empresa privada, sociedad con Carso, y el objetivo que tenemos, y lo hemos dicho abiertamente, es hacerla pública. Claro, y ese objetivo, ¿en cuánto tiempo se podría alcanzar? Yo diría que hacia finales de este año o a principios del siguiente, pero otra vez, recuerden que mi cachucha y el foco es Mexichem. Regresando a Mexichem y a esa fórmula de crecimiento, ¿qué le puedes compartir a nuestra audiencia, también a la gente que nos escucha en las terminales? ¿Cómo describirías que han sido ese equipo que formaron ustedes para ir a hacer adquisiciones? En un momento dado, a quien tenían de CEO lo hacen parte de este equipo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué tan dinámico o agresivo ha sido buscar todos esos deals que acabas de narrar, que es una lista larga? Sí, y definitivamente nuestro estilo ha sido diferente. Nosotros no tenemos un gran departamento de M&A con 20 personas buscando oportunidades, recibiendo a banqueros todos los días. Sí recibimos a banqueros, pero realmente todas las personas que tienen una función ejecutiva dentro de Mexichem y en Caluz también ven adquisiciones. Nuestro CEO por más de 10 años, Ricardo Gutiérrez, fue una pieza fundamental para el crecimiento de Mexichem. Hoy sigue siendo una pieza fundamental dentro de Caluz. En Caluz están viendo oportunidades de M&A también para Mexichem. Y creo que la gran diferencia de cómo lo hemos hecho es que lo hemos hecho también de abajo hacia arriba, escuchando mucho a nuestros operadores locales, visitándolos. La verdad es que uno ve más oportunidades yendo a una planta, viendo una bolsa de compuestos plásticos y preguntando quién es el productor, que recibiendo a un banquero que siempre le propone las cinco cosas que todos ven, ¿no? Que también nos han agregado valor y también hemos encontrado adquisiciones, pero casi todas ellas han sido hacia adentro, de escuchar a la gente de nuestras operaciones, de que conocen bien a sus clientes, a sus proveedores, a sus competidores, y es por eso también que nuestra historia de muchísimas adquisiciones, pues en muy pocas hemos usado banqueros de inversión, usamos banqueros de inversión cuando compramos Wavin, era una operación en Holanda, y bueno, si estamos buscando terrenos en los que no nos sentimos tan cómodos, por supuesto que siempre se nos va a agregar valor, ¿no? Con esas adquisiciones, con esos pasos, también viene mayor responsabilidades. Vimos después de los resultados, pues, piensas que el mercado quizás no está todavía
a la par en cuestión de análisis, de ver a la empresa y de medir sus nuevos riesgos, sus nuevas variables? Porque se vio sorprendido por los resultados de Mexiquem, por eso pues pregunto. Mira, yo creo que, y por eso lo he repetido, que estamos en una etapa de ajuste, como es normal cuando hay mucho crecimiento, y por supuesto si el analista está buscando el futuro de la empresa en resultados trimestrales, creo que esa no es la forma de evaluar a Mexiquem hoy. La forma de evaluarla es viendo la oportunidad que hay con la exposición al etano, de los $600 millones que les comenté, pero que va a tomar 3 años, nuestra asociación con Oxy, nuestra asociación con el joint venture de Pemex, que toma 2 años, nuestra posibilidad de ir a una nueva región del mundo de manera muy importante. Son cosas que no se hacen de la noche al día, que requieren de refundar nuestras raíces y que yo no tengo duda que se van a lograr. Entonces, si logramos comunicar al público inversionista que nosotros estamos interesados, por supuesto en el corto plazo, pero sobre todo en generar las raíces para el mediano y largo plazo, como lo hemos hecho en el pasado, creo que nos lo van a entender y también nos lo van a reconocer, y todo lo que podamos hacer para comunicarlo mejor lo vamos a hacer. La meta tradicional de la empresa de crecimiento de 20-20-20 regresa entonces para el 2014. Así es, y en 2013, no se puede ver como una meta anual, la logramos en 2012, pero si la vemos en el tiempo, 5 años, 10 años, seguramente la van a ver ahí, porque las oportunidades, tú bien dices, no todas se dan, pero los fundamentos son muy buenos. Somos líder mundial en florita, con el costo de extracción bajo, con las reservas, la zona correcta para producir plásticos. El 60-70% del costo del plástico viene del etileno. Ese diferencial del etano-etileno no México, sí se da en los Estados Unidos, y con esos fundamentales nosotros nos sentimos muy tranquilos. Por el otro lado, tenemos un balance a prueba de balas, menos de una vez deuda contra EBITDA, estamos como en 0.8, y pues las condiciones, creo que aunque sean de ajustes, no pueden ser mejores para el futuro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos a nosotros. Carlos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a nuestro último panel del día, que va a ser acerca de valor relativo, Brasil, México y otros mercados emergentes. Y antes de esto quisiera avisarles que vamos a tener una performance musical de la Camerata Metropolitana coordinada por Carnegie Hall después de este panel. Entonces ojalá que puedan quedarse con nosotros y para un cóctel también. Para este panel invito a moderación a Elder Mariño, que es el team leader del equipo de noticias que hace la cobertura de mercado First Word. Buenas tardes. Thank you for being here with us again. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. This is the last panel of the Quedarse day. hasta el final es el último panel del día. Vamos a hablar de evaluación. We heard great stories here Hemos today. escuchado grandes historias el día de hoy. The outlook for businesses and for the economy Para in los Mexico negocios, finalmente, la situación económica de México me parece fantástica. Es más, me quiero cambiar a México, salir de The Brasil. minister was here today El talking ministro, about the reforms, secretario, talking estuvo about presente telecom hablando reform de las that might be reformas, approved la today. reforma de telecomunicaciones que Anyway, puede ser great aprobada el outlook. día de hoy. The question is, La pregunta es la Mexican siguiente. assets Los activos already priced mexicanos, good que ya scenario? tienen un buen precio y un buen Are escenario, there risks for this? ¿tienen So let me riesgos? introduce you to Voy a our panel. presentarles I a have nuestro here to my panel. left, A mi Cesar izquierda Zorrilla, tengo and al to señor read, Villa, he's the senior vice president for senior corporate services vicepresidente at de Bolsa servicios Mexicana de corporativos Valores. en la Bolsa Mexicana de Carlos Valores. Carlos Carlos Vara, Vara, is the founding partners or socio Base fundador Partners de based in Mexico Base City. Partners o Base Geoffrey Partners en la Ciudad de México. he's the Geoffrey vice president and Pazenese, senior vicepresidente portfolio senior manager for Federated Investors. de Federator And David Investors, y Managing David Director, Head Grupo, of Latin director American ejecutivo Corporate y Investment director Banking for the en América Americas Latina at the Bank of Tokyo de la banca Mitsubishi. corporativa de inversión para las Américas de Bank of Tokyo Mitsubishi. I want to propose a challenge Quiero to- proponerles un reto a los very short cuatro. answer.
de ustedes hacer presentaciones muy breves. Quiero saber si los activos mexicanos, la evaluación de los activos mexicanos es demasiado alta, muy baja, quizá no es muy simple. Quiero escuchar primero. Las evaluaciones han sido las mismas en los últimos 4 años, no han cambiado de manera dramática. Yo diría que están justas ahora, a un nivel justo, Carlos. Yo también creo que son justas estas evaluaciones, que si comparamos las proporciones de valores con otros mercados en Latinoamérica, me pareciera que están un poco por debajo en términos de ganancias, definitivamente más bajos que Brasil, que Chile, similares a Colombia. Podríamos decir que en estos países son más caros que en México, pero cuando comparamos con otros mercados emergentes, ahí México pareciera caro porque México está por arriba que los mercados asiáticos, incluyendo China e India, que estamos a 15 veces o por ciento de diferencia. Tenemos que pensar, cuando hablamos de valuación, lo que estamos pagando. La valuación sugiere que México es un mercado en crecimiento. Quiero ver la economía y el crecimiento económico. Me parece que la historia justifica esta evaluación. ¿Está de acuerdo, David? Yo creo que sí, de acuerdo a la economía mexicana, veremos cambios en los próximos años. Creo que todos estamos de acuerdo. Muy bien, perfecto. Entonces, regresemos contigo, David. ¿Puedes explicarnos por qué este valor es justo? No soy profesional en la inversión de acciones, Jeffrey sí lo es. Cuando vemos México, hemos visto una historia, y esto es presente a lo largo de América Latina. En los últimos 15 o 20 años, México ha hecho su tarea en cuanto a los cambios básicos en la economía, reforma fiscal, instituciones, concentrándose en la calidad de la distribución de la riqueza. Ese es un punto muy interesante cuando comenzamos a ver el inicio de la diferenciación, lo que está subyacente en los modelos de desarrollo. Y creo que nosotros estaremos viendo una distinción entre esto y los principios abiertos o principios cerrados. México es una economía abierta fundamentalmente. El secretario mencionó de la política monetaria abierta, y creo que esto es refrescante en términos de que un funcionario gubernamental hable de esta economía abierta. La apertura beneficia a México a un nivel muy alto. Eso es parte del optimismo. No quiero demorarme demasiado en mi respuesta, pero yo creo que no solo son las inversiones que van a llegar, que ya las hemos visto, particularmente en ciertos sectores como el automotriz, que es obviamente uno. Y yo creo que cuando hablemos de la reforma energética vamos a ver un flujo de inversiones también muy alto. Y ahora vemos un perfil de riesgo mucho más bajo y también una economía y una moneda fuerte. Esas son algunas de las distinciones entre lo que se comercia en la bolsa y la economía. Las compañías están mucho más diversificadas, y otros elementos como la integración de la economía mexicana con la estadounidense ha sido como un ancla en los periodos recientes, pero yo creo que algunas de estas reformas, y si se lleva a cabo el tratado TTP, la consolidación creciente de la economía nos pone en una posición diferente y va a crear el marco totalmente diferente de lo que está disponible en el resto de América Latina. Carlos, mencionaste las razones o proporciones en cuanto a valores. Se habló de la terminal de Bloomberg y los índices de la Bolsa Mexicana de Valores, EPC, APC, que hablamos que el índice es del 17 aproximadamente, Brasil 23, ¿no?
en los últimos 12 meses. ¿Cómo ves esta relación en el futuro? ¿Estas cifras se sostendrán tanto para México como Brasil? Un punto. México, de hecho, es 17.8, casi 18. Y parece que tiene el peso más alto es América Móvil, que tiene un precio de 10 veces esa proporción. Una vez que corrijamos eso, el resto se estará comercializando 22 veces, así que no es tan distinto a Brasil. Yo veo muchas razones para entusiasmarse con México. Jeffrey mencionó el crecimiento potencial y por esa razón fundamentalmente toda esta mañana se ha discutido sobre las reformas que deben ejecutarse en México y las señales es que sí se van a llevar a cabo. Esas son razones suficientes para ser optimista en cuanto a México y para creer que esta historia de 12 años de estabilidad macroeconómica se van a transformar en una historia de crecimiento en el futuro cercano. Sin embargo, esta historia no está presente todavía. Está por venir. Sabemos que está sucediendo. En la administración del presidente Peña Nieto debemos dar suficiente tiempo para que estas reformas se lleven a cabo. No podemos esperar que se van a dar este año. Necesitamos tiempo para trabajar en la parte política de la ecuación y hacer que las cosas se muevan. Pero yo creo que tendrán éxito. Parece que hay buena oportunidad y luego la historia de crecimiento se materializará. Pero esto es fundamental para la fijación de precios, porque las acciones no son baratas el día de hoy. En América Móvil estamos cotizándonos a 20 veces o arriba de ganancias y se justifica si el crecimiento se materializa. Y yo creo, de hecho, que si se da este crecimiento como se ha discutido esta mañana, se materializará. Jeffrey, también estás en la parte de equities. En términos de las métricas, cuando vemos los factores de evaluaciones, yo más bien estaría viendo los RE 17, 18 veces en términos del universo. Las corporaciones en México son más altas en Brasil comparadas como México como 3 veces. Los resultados son 1.7, pero cuando vemos otros factores, cuando regresamos a por qué pagamos un premium, hay factores fundamentales de las acciones, menor leverage o apalancamiento en Brasil y hay otros factores económicos. Brasil tiene una economía cíclica y está por debajo del 1% del PIB. El año pasado hemos visto alguna mejora en términos de crecimiento este año. Incierto, pero se espera. México ha sido muy estable en su crecimiento en los últimos años, así que sí vemos una recalificación en las acciones desde que se eligió el nuevo presidente, pero tenemos que regresar a los 90 cuando México se cotizaba alrededor de 5 y ahora estamos en 17. Estos factores son importantes. También hay sentimiento negativo en cuanto a las políticas en el gobierno brasileño. Es un ejemplo y otros países, pero mucha negatividad alrededor de las políticas del gobierno brasileño en relación a la discusión que escuchamos hoy de desregulación, economía cerrada, en que se requiere a que las industrias tengan contenido local. Y esto afecta a las iniciativas de toma de utilidades, mientras que México ha sido estable. La gente espera cambios, pero en términos estables continuamos y vemos perspectivas y también las reformas. Pero nuevamente, desde agosto
Pensamos que los inversionistas están viendo ahora México, el cliente más importante de México en términos de exportación es Estados Unidos, y han ido mejor de lo esperado, especialmente en la industria automotriz. En términos de exportación de implementos eléctricos, vemos un incremento en la manufactura aquí. Se ha discutido también el tratado Transpacífico. Ahora yo quiero mencionar que en la bolsa de valores ha habido una falta de correlación entre el crecimiento y lo que espera la economía. Yo creo que hay un boom o auge manufacturero, pero no hay muchas acciones de manufactura que comprar. En el sector banquero tiene que mejorarse el ingreso para los consumidores. México también tiene ganancias en términos de equities y estamos hablando de 25 acciones que son líquidas para que se coticen. En China estamos hablando de 80 y Brasil también tiene mucho más. Y eso es crítico para México. Ahora que está mejorando la economía, tiene que considerarse esa parte. Y creo que esto explica un poco esa prima o premium. ¿Más sectores en cotización de acciones? ¿Más diversificación? ¿Qué opina? Se inauguró un nuevo sector, Sempra, en estos próximos días se llevará a cabo, que es una subsidiaria de energía. Esperamos buenos resultados. Sí, yo creo que sí. El mercado, las valuaciones se beneficiarán, ayudarán a tener un IPO muy bueno. Vemos la primera compañía de energía participando en el mercado de tamaño grande, y si comparamos con las otras, era un sector faltante en el mercado de valores. Nos vamos a beneficiar, por supuesto, mucho si podemos ingresar este sector de energía en el mercado de valores, pero todavía tenemos que ver cómo continúa la reforma, cómo se implementa. La cuestión es que cuando se apruebe, requerirá un tiempo para que se implemente y que veamos los beneficios en términos de productividad para la economía. Las valuaciones, como yo dije, me parecen a un nivel justo y es el resultado de la estabilidad económica. Hemos estado creando esta estabilidad consistentemente en las macropolíticas, los mercados lo están reconociendo y yo pienso que algunas de las reformas ya se han llevado a cabo. La reforma del sector financiero, tenemos ahora uno más diversificado en el sector financiero, aunque sano, todavía nos falta algo y esto es interesante. Las reformas en sí y las perspectivas de tener que se materialicen con la nueva administración están presentes y esto van a ayudar a las valuaciones a ponerlas a donde están. El ambiente económico también ha ayudado. La economía norteamericana se está recuperando y mejorando mejor que la europea y esto ayuda a México en comparación con otras economías emergentes. El hacer que Brasil, el ver que Brasil no tenga un desempeño como se esperaba también nos ha ayudado. No es que me alegre, pero nos ha ayudado a mantener mayores flujos hacia México. El problema grande tiene que ver con la entrega. Todavía tenemos entregables y los mercados están dando a México la oportunidad. México está ganando impulso y tiene muy buenas oportunidades para cumplir con todas estas expectativas de crecimiento. David, mencionaste la apertura de la economía mexicana en comparación con la de otros países en la región o los mercados emergentes. ¿Tú ves que esto continúe con el TELCAN? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se beneficia México de la integración o una integración adicional con los países norteamericanos? Yo creo que sí. En la próxima generación después del TELCAN,
Primero, el Telcán nos permitió que los productos económicos cruzaran frontera, pero ya pasamos de esta visión simplista y ahora estamos en la capacidad de producción y manufactura. Ahora ya vamos de materia prima a productos terminados. Ese es el cambio que se ha dado y esto ha creado un crecimiento y estabilidad. Ya no estamos en la era de la maquiladora pura. Y yo creo que generalmente la naturaleza más abierta de la economía mexicana y una política monetaria abierta también es algo que es fácil de decir, pero es difícil de mantener y tiene una importancia mucho más allá de una simple declaración. En Brasil, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que se empieza a sentir como el Brasil de los 70, en donde tenemos toda una serie de elementos desconectados y cuando se descompone uno afecta a todos los que están en la economía. Van bien, pero el beneficio es que es un mercado tan grande que es atractivo en sí, pero fundamentalmente si vemos los niveles de inversión bajos en Brasil, que han sido así durante un buen tiempo, quiere decir que se han visto afectados por toda esta serie de elementos desconectados cuando se tiene que calcular las ganancias. Y creo que ese factor está ausente en la economía mexicana, que es una economía abierta, y con esto veremos éxito y progreso, lo cual nos permite continuar. No solo es lo que viene ahorita, porque si está funcionando bien ahora. Uno de los panelistas esta mañana mencionó que en Estados Unidos una gran cantidad de dinero a través de otras redes. Y la integración adicional de esto es un aspecto muy importante del crecimiento futuro. Todos son optimistas en cuanto al crecimiento de México, pero tenemos que hablar de los riesgos, algo negativo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere hablar de los riesgos del panorama mexicano? Riesgos de evaluación de los activos mexicanos. ¿Quién quiere hablar? Como yo decía, creo que la entrega de estas reformas, la entrega o materialización nos dará ganancias en productividad y de acuerdo a mi punto de vista existe el riesgo doméstico o nacional que tenemos que cuidar. Pero ¿ve alguna tensión política que pudiera amenazar? No, creo que las perspectivas son bastante positivas hasta ahora. El Pacto por México está funcionando y está entregando las primeras propuestas ya. Yo creo que tenemos muy buenas oportunidades de mitigar estos riesgos. ¿Qué pasa si se dan las reformas, pero no de la manera en que son esperadas? El diagnóstico de lo que necesita este país es diferente a hace 10 años. Las reformas que han estado bajo discusión llevan ya más de 10 años y algunas de estas reformas no serán suficientes. Sabemos el tipo de reforma que se requiere hoy en día y estoy de acuerdo totalmente con el hecho de que la entrega es el factor clave de riesgo aquí. Si las reformas no se dan en la forma en que tiene que darse, entonces el crecimiento no se materializará. Y estaremos como hasta hemos estado hace 12 años, un país con una macroeconomía muy estable, con crecimiento moderado, estable, pero nunca daremos el brinco a esa modalidad de crecimiento acelerado. Hemos visto ya esa historia, lo que sucede si las reformas no se dan como esperamos, porque ha sucedido en los últimos 12 años cuando estuvo el PAN. Ahora, lo que esperamos es que estas reformas continúen y comiencen a comenzar en una forma acelerada. Jeffrey.
¿Qué me dices de riesgos, dificultades? En términos de riesgos de ejecución de esta reforma, ciertamente tenemos que estar conscientes de shocks o conmociones externas. Tenemos ahora una desaceleración de la economía en Estados Unidos y que era la producción o los eventos geopolíticos. No hay sorpresas, no. Si esto pasara antes de que las reformas se den, entonces podríamos estar a un riesgo. ¿Qué pasa con los riesgos externos? La economía mundial. Estados Unidos. ¿Qué pasa si la historia que ellos están viviendo cambia? ¿Cómo afectaría esto a México? Nuestra economía está unida a Estados Unidos y así ha estado desde el Telecán. Esta es la razón por la cual nuestro crecimiento ha sido moderado en los últimos años, en vez de ser más agresivo, y vamos a continuar a estar expuestos a cualquier cosa que pase en los Estados Unidos y claro que el resto del mundo hasta X grado. Pero estamos vinculados y seguiremos estar vinculados con Estados Unidos y estamos expuestos a lo que pase allá. Bueno, estoy de acuerdo. Estados Unidos será la exposición más importante para la economía mexicana. ¿Y Europa, dice el señor? ¿Y Europa? Europa, bueno, si las cosas empeoran globalmente, las fuentes principales serían Europa y Estados Unidos siguen teniendo problemas no resueltos del lado fiscal o naturaleza fiscal, la salud de sus sectores financieros. Si las cosas no van muy bien, yo pienso entonces que esto afectaría a México igual que al resto de economías emergentes y no sería un tema que afectaría solamente a México. Ok, ese es mi punto de vista y ahí estaremos encarando el riesgo de ser un mercado emergente y lo sabemos, hemos sabido que los mercados emergentes, ¿qué pasa con ellos? Cuando la volatilidad y la incertidumbre llega a estos mercados globales. O sea que esto sería otro riesgo, pero no sería un riesgo para México porque sería a lo largo de la frontera. Creo que de hecho un poco menos volátil para México y tal vez lo hemos visto ya porque vimos bastantes derrumbes en los últimos años. Vamos a ver que lo que pasa en México solamente sí está bien ahora, pero pienso también que en diferentes secciones, si la demanda global baja, México está bien diversificado en sus exportaciones y también en sus productos industriales, o sea que debes de bajar a niveles de nivel 20 de exportaciones o valor del dólar para encontrar un producto así, mientras que en Brasil llegas al 95% de los productos o de las exportaciones, un poco de exageración, pero para encontrar un producto industrial, o sea, también eso te coloca en diferentes riesgos, si es en los precios de los insumos o de la demanda para productos industriales. Tenemos más de 10 minutos, nos quedan 10 minutos para esta conversación, o sea, quiero animar a todos ustedes a que nos envíen preguntas al panel si es que les preocupa algo. Debo regresar contigo, Carlos. Tú mencionaste el modelo americano PN bajo comparado con otros participantes del índice. ¿Va a permanecer ahí tan bajo? Obviamente, lo que se rumora en cuanto a la reforma de colonizaciones nos ha afectado a la bolsa recientemente. La bolsa ha cotizado 20% para abajo en las últimas 2 semanas y un programa de recompras de acciones se ha iniciado y están recomprando acciones a precios atractivos. La bolsa subió hoy 4.5%, o sea que es una consecuencia del hecho de que tiene comprando otra vez acciones. América Móvil es una compañía en buenas manos, con buen rendimiento. Creo que se han diversificado bastante bien a lo largo de toda Latinoamérica para que lo que pase en México obviamente les va a afectar, pero van a averiguar la forma de poder seguir creciendo y eventualmente llegar a valuaciones atractivas una vez más. Creo que esa compañía va muy bien y han pensado muy bien a qué plan se apegarán para ser una compañía global y van en ese trayecto.
Para mí es otra parte de la historia de México, porque si ves donde han tenido éxito, en todos los países donde han competido, no llegaron ahí y compraron al jugador más importante. En la mayoría de los casos llegaron ahí, fueron pequeños y crecieron a una posición muy grande a través de crecimiento orgánico en la mayoría de los casos. Esto es una compañía que sabe muy bien cómo entregar un valor año tras año tras año en forma competitiva. Y no creo que lo que cambie las reglas estés manejando un grupo de administración que está totalmente adaptado en su manejo bajo varias circunstancias. O sea que yo pienso que no dudaría, no diría, no vendería, pero no estoy dando consultoría en temas de bolsa. Debo decir que desde mi punto de vista estamos atraídos a México para oportunidades de crecimiento y obviamente América Móvil no es una historia de crecimiento, tal vez haya valor que pueda destaparse a futuro en este mercado, pero pienso que del sector de telecomunicaciones y otros sectores de México y el espacio de consumidores creo que es interesante. Tenemos una pregunta del público en el punto que están discutiendo ahora. Si alguno de ustedes estuvieran preocupadas sobre el impacto de esta competencia o de esta ley de la competencia en las evaluaciones de compañías mexicanas. ¿Quién quiere tomar esto? ¿Preocupada sobre la competencia? La nueva iniciativa para aumentar la competencia y darle a la café con más valor, no solamente con lenguajes, creo que otros sectores, ¿no? Si estás preocupado del impacto de esto, sus propias evaluaciones. Se puede hacer notar que México se compara con otros países, pero si lo vemos globalmente a Asia, a Europa y las Américas, en los mercados emergentes y desarrollados, las compañías mexicanas tienen una tendencia de tener un monopolio o duopolio que les permite tener alta rentabilidad. Y para mí esto es algo muy interesante. Si hubiera una legislación centrada en tratar de deshacer este poder, habría una preocupación para mí. Yo no conozco suficientemente las reformas actuales para ver qué está por llegar, pero obviamente el sector de telecomunicaciones se ha discutido como pendiente. Creo que hay un punto de negociación aquí. Jeffrey acaba de mencionar que el mercado mexicano está caracterizado tal vez por 25 acciones, ¿no?, a liquidez. Y estas son las acciones de las compañías más grandes de México que sucede que son parte de estructuras oligopólicas. Y si todos estos sectores se volvieran más competitivos, al mismo tiempo deberíamos de esperar que esas entidades actuales que están extrayendo rentas oligopolísticas deberían de reducir su rentabilidad a cierto grado. Y sí lo harán, porque hasta para el otro lado de esto, si usted tuviera ahora unas compañías más pequeñas que van a empezar a crecer más rápidamente, tendría usted un mercado más equilibrado con más emisores y más compañías que tengan ganancias parecidas. A final de cuentas, será bueno para el mercado y tal vez no será bueno para unas pocas compañías. ¿Tienes alguna estimación del índice para el fines de este año? Repíteme. Una estimación del índice IPC para este año, para 2013. Bueno, para el final de año. Para el final de año, quiero una sonrisa, quiero que me des una sonrisa, sí. A ver, yo pienso que será en forma lateral, ha crecido importantemente, sí, pero eventualmente pasará a un crecimiento antes de que termine el año si la expectativa sobre las otras reformas siguen materializándose. Me siento optimista en cuanto al mercado y yo no iría hasta decirte, bueno, el IPC va a encontrarse a 4.700 puntos, no, pero soy optimista de este mercado. Otra pregunta del público. Buenas tardes. Juan Carlos Tornel, de la compañía Olega Tornel. Desde hace 70 años estamos en México. Todo el mundo ha dicho, que la tasa de cambio, una tasa baja, va a reforzar nuestra moneda. Es una buena ventaja, pero ¿no piensan ustedes que haya un riesgo que con una
dólar más barato, esto aumentará hasta tal grado que va a afectar la fabricación y manufactura en México. Ese es un punto. Y el otro punto sería que todos han dicho que todas las compañías deben de mejorar calidad, eficiencia, etcétera, etcétera. Pero alguien se ha tomado la oportunidad de hablar con sus trabajadores y preguntarles a ellos que mejoren, que sean más eficientes, que tengan mejor productividad, etcétera, etcétera. Yo considero que estas dos cosas continúan estando en riesgo. Y este es un escenario muy optimista lo que estamos viendo. Pero ¿qué piensan? ¿Cuál es la tasa de una era fue la tasa de cambio? La segunda pregunta, ¿cuál fue? Sí, los trabajadores. Creo que hemos sabido que reciban grandes flujos de recursos y los riesgos y las dificultades que podrían atraer, no solamente en la apreciación del tipo de cambio, pero también de la estabilidad de los sectores financieros, ¿no? Hasta ahora, entonces, México ha encarado esto con una tasa de cambio flexible y hemos podido manejar bastante bien estos shocks o estos derrumbes que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Pero tal vez encaremos la situación en la cual los flujos sigan llegando y veremos cantidades más grandes de dinero que se agregan a los activos. Actualmente hemos visto un holding importante de la deuda por parte de extranjeros, que es un tema principal. Más de la mitad de las acciones M o bonos M. Hasta ahora creo que el Banco Central ha seguido manejando esta tasa flexible de tipo de cambio y hasta ahora han dicho que no habrá controles en el capital. Y creo entonces que es un buen punto de arranque para manejar la situación. Tenemos que ver todavía esto. Siempre y cuando entreguemos bajo las condiciones sean favorables, creo entonces que tendremos flujos estables y también un equilibrio en esos flujos entre la inversión de cartera y de inversión extranjera. La segunda es más estable y llegó para quedarse y hemos visto muchos FDIs que llegan a nuestra industria, en la industria automotriz, por ejemplo, recientemente. Entonces, hasta ahora hemos manejado bastante bien la situación. Esta estabilidad ha sido una buena anclaje para la estabilidad de recursos, no solamente en el gobierno, en los mercados de deudas, pero también en los holdings y en bonos de acciones que han sido bastante estables en los últimos 15 años, manteniéndolo en la mitad de esta capitalización del mercado. Desde el punto de vista, había otra apariencia, no. Desde un punto de vista de la moneda, esta moneda fuerte es a favor del país, pero hay ganadores y perdedores. Hay cierto nivel donde muchas personas pierden, hay otros sí sobreviven. Pero bueno, México obviamente no es Suiza, ¿verdad? En Japón, por ejemplo, también ha sobrevivido por mucho tiempo con una moneda muy fuerte y ha sufrido muchas consecuencias como resultado en cuanto a la dureza de sus exportaciones y a través de los bancos industriales. Creo que México obviamente no es Japón tampoco, ¿verdad? Pero no pienso que estos niveles haya pasado los niveles donde el ser competitivo en su política de exportación le haya afectado o vaya a afectarlo a corto o medio plazo. Pero bueno, sí podría. Otra pregunta del público, pero Pedro mencionó Centra, ¿no? Y acabamos de reportar en las noticias Bloomberg que el precio ideal de 34 era 30-34, o sea que estuvo en la parte pico del rango de la tasa y la oferta fue 10 veces más de la suscripción. Solamente quería mencionar esto. Alan Fleischman from Gracias. Albright Stonebridge Group.
Una pregunta para todos ustedes. Pero empezaré con David Group del Grupo Banco Tokio. Cuando ves todas las reformas, diferentes reformas que han delineado ustedes, ¿cuál de estas cree usted que es más crítica y por qué? Y si tuviera una lista usted de esas reformas en orden, mi curiosidad sería, ¿cuál sería la que mejor representaría a sus clientes en cuanto al paquete de reformas? Pienso que es fácil decir que la reforma energética está hasta arriba si lo acoplas con un factor de reforma que debes de hacer, pero creo que la reforma energética para mí sea la más importante, si no otra cosa, obviamente atraerá mucha inversión. Vamos a suponer que esta reforma está en el punto nuclear de lo que dice el presidente que quiere en esa reforma o esa ley. También aumentará la integración con la economía de Estados Unidos desde una base productiva que obviamente será bueno, reducirá los costos de la energía y en forma importante con las mejoras en todo a lo largo del país y obviamente atraerá mucha tecnología, nueva tecnología para el país con todas estas capacitaciones que vienen con todo ello y también el costo, el diferencial de costo en los precios de México y Estados Unidos con relación a los de la competencia en los mercados globales. Y esto será mayor si pones una cimentación muy fuerte. Creo que estas dos cosas nos muestran que son las más importantes. Quisiera agregar algo. Yo estaría de acuerdo que la reforma energética obviamente es la más importante para este país, pero de hecho creo que va de mano a mano con la reforma fiscal, porque esta va a afectar directamente y más importantemente a Pemex. Y uno de los objetivos de esta reforma de energía es hacer que Pemex se vea más como una comparación estándar, pero actualmente no se puede ver así porque el gobierno mexicano depende de las ganancias o ingresos de Pemex. Como tal, a Pemex se le aplican los impuestos en las ganancias. No, para que tengamos un buen nivel de cambio debes de crear una base de impuestos que le permita al gobierno dejar que Pemex se comporte como una comparación estándar. O sea que, si me permites, tuvimos un comentario de Enrique Hidalgo que ofreció una perspectiva interesante. No sé si personalmente, pero lo escuché de voz de él. El lado opuesto sería otra posibilidad también, que sería, si ves la producción de Pemex en los últimos años, ha pasado de 2, ha perdido más o menos 1 millón de barriles, que es una cantidad fabulosa. Pero si pudiéramos reformar a Pemex para que pudieran aumentar su producción, obviamente nos daría el lujo de poder qué hacer el lado fiscal, pero este ingreso perdido y que llegara más rápido que la reforma fiscal, que es un ángulo interesante, de mano a mano, sí, claramente. Yo agregaría otra reforma, que es la reforma para la educación. Cuando pensamos en hacia dónde se dirige México en la cadena de valor y los productos primario y secundario a nivel de educación y universidad, hay que haber más innovación tecnológica, más patentes que lleguen a México, más universidades conectadas con los negocios para que nos den como resultado más ingenieros que estén listos para poder pensar en trabajar en ese mundo y en esa economía. Creo que es muy importante para México. Fabuloso. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Fabulosa discusión, un panel excelente y me han convencido. Me voy a venir a vivir a México. Gracias. Thank you, Pedro. Thank you, Carlos. Thank you, Jeffrey. Thank you, David. Thank you. All right. Bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Una vez más, quisiera agradecer a nuestros sponsors, Bank of Tokyo, Mitsubishi, UFJ, Jäger, LeCoultre, Merrill Data Site y El Financiero. Muchísimas gracias. Sin el apoyo de ustedes no hubiera sido posible hacer este evento hoy. Ojalá. Una presentación de Camerata Metropolitana. Muchísimas gracias.